Busquémosla en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Yo voy a leer, como el Espíritu Santo me diría, todo el texto, hasta el versículo 5 o 6, y después empezaremos a exponer. Primera de Corintios 5:1, búsquelo en su Biblia, su iPad, su tableta electrónica, su iPhone. Primera de Corintios 5:1. De cierto, muy conocido por ustedes, a mí me gusta mucho ese texto, yo lo menciono en oración. Este es el título de este texto es el caso de inmoralidad juzgada. De cierto que se oye que hay entre vosotros. Ahí cuando Pablo dice que se oye, es que un rumor que se ha extendido, se ha diseminado por todo el área de los Corintios. Dice, se escucha que hay entre vosotros una fornicación. Uno de los pecados que lo citó el apóstol Pablo, que más daño y más destruye, es el de fornicar. Algunos lo diferencian fornicación de adulterio. Fornicar es cuando alguien es soltero. Adulterar es cuando alguien está ahí unido por un documento, un acta de matrimonio. Y eso se adultera cuando alguien es infiel. Para el soltero, cuando comete con el sexo opuesto o la persona que no es su cónyuge, eso es fornicación. En fornicación espiritual, ya usted sabe que es, como hablábamos hoy, adorar a otros dioses, a alguien que no es Dios, eso es fornicar. Una iglesia que adora el pastor, adora la criatura, cae en fornicación, y también en un adulterio, porque es romper el pacto. Adulterar es destruir un pacto. Y dice Pablo que aquí en los Corintios había una fornicación, en esta carta, epístola es carta. Joven, ¿le están traduciendo ustedes? Bien. Fornicación, cuál ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, que es un pecado, cuando la palabra dice gentil, joven, el que no sabe, es el que no es judío. Porque aquí Pablo le estaba escribiendo, aunque Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero las gentes, el extranjero como nosotros, los judíos le llaman gentil. Y dice que, entonces la connotación aquí se puede decir que ni en el mundo se nombre ese pecado. Hay pecados que, aplicándolo hoy en día, se cometen en las iglesias, que ni en el mundo, hermanos. Y eso sí es terrible. Porque el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice que el adulterio y la fornicación no se debe de cometer. Pero tampoco ni nombrarse eso en la iglesia. Y si líderes empiezan a caer hay que examinarlo. ¿Qué es lo que está pasando? No destruir, no. Restaurar. Siempre la iglesia debe estar dispuesta a restaurar, a restaurar. Claro, si está al frente ya sentarlo, pero cuidarlo, no publicarlo tampoco. Estamos en contra de eso. Un pecado de fornicación pública, hacerlo en público, al menos que la persona sea resistente, como dice Jesús, díselo uno de los dos testigos, sino los ancianos de la iglesia, sino tenlo por gentil y publicano. Pero que haya la iglesia un ambiente de restauración, de perdón, de confrontación, sí, pero ayudar, no destruir. ¿Por qué? Porque los más débiles ayuden a los más fuertes. Porque nadie está en condición de tirar la primera piedra, nadie. Usted puede creer hoy, mañana yo. Nadie puede tirar, solo Cristo la puede tirar, la piedra. No se puede apedrear las gentes y destruirla a un débil. Ese no es el espíritu de Cristo. Siempre es perdón y restauración, aunque se confronte el pecado, pero a trabajar para restauración. Pero entonces en esta iglesia que tenía todos los dones, que los dones no indican madurez, era una iglesia muy carnal también. Y dice que ni se nombren los gentiles, tanto que algunos
tiene la mujer de su padre. Dice que vivía con su madrastra, como se le llama. La ley prohíbe a un hijo acostarse con la esposa de su papá. Aunque éste muera, la ley lo prohíbe. Yo quise, antes de continuar leyendo 1 Corintios 5, para el 2 ahora, el Espíritu Santo esta mañana me puso, como empezamos a hablar de fornicación, leer, pero rapidito, póngale un marcador, o si quiere no lo lea, yo lo voy a leer, y lo puse aquí esta mañana, quise leer esto, hace mucho yo no leí este texto, 1 Corintios ahí mismo, 6:18. Entonces dice ahí, huid de la fornicación. Si hay un pecado desde que yo conocí a Cristo que he estado huyendo, es de ese, hermano. Yo siempre he estado huyendo a eso. Y fue mi primera oración. Estoy delante de Dios, al Señor. Señor, guárdame de ese pecado. Y después la segunda petición fue del dinero. Porque aborrezco un pastor avaro. Yo no lo tolero. Me molesta. O un hombre fresco con el sexo opuesto, me molesta, y más en el mundo un poquito por un pastor. Una vez yo recuerdo que estaba en una gira de una iglesia donde me crié, y uno de los pastores, porque son ancianos allá de la iglesia, fue un bus, y uno de los pastores se apareció en la playa, como habían en esa congregación 5 hermanas rubias, muy elegante. Y la esposa y los hijos lo mandó en el bus de la gira para la playa, y él fue a la playa con las 5 hermanas, 5 rubias. Y la esposa a un lado y él en otro lado con las muchachas. No edifica eso. Señor, sea sabio, manda las rubias esas. Porque siempre yo no sé qué es lo que le tienen las rubias, ¿verdad? Manda a la rubia en el bus, por Dios, y váyase usted con su chiquito y su esposa en el carro de usted. Mandó a la esposa con los niños, y eso trajo una discordia. Se enemistaron ellos. Ella estaba le afectó mucho. Yo vi esa escena, yo la vi, ella ese día se la pasó llorando en la playa. Eran esas giras que hacen las iglesias. No era retiro, era una gira. Un paseo a la playa. Esa fue con las hermanas y mandó a la esposa en el bus. Eso no edifica, no es sabio. Pero si hay un pecado que debemos de huir, es de la fornicación. Dice 1 Corintios 6:18. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ese es el pecado que más daño hace. Bueno, ya ese no es el tema, pero quería leerlo, ese texto, 1 Corintios, capítulo 6. Continuamos ahorita, en 1 Corintios 5, versículo 2 ahora. Entonces ese muchacho está viviendo con su madrastra, y dice, y vosotros estáis envanecidos. Envanecido ahí es orgulloso. O sea, que eso era un pecado, el peor que hay en el cuerpo de Cristo, porque lo dijo Pablo en 1 Corintios 6, que huyan de eso, porque ese pecado es contra el cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que se une con una ramera se hace un solo cuerpo con ellas, porque hay un principio bíblico, no son dos. Yo con mi esposa soy un solo cuerpo. Así como el que se une con el Señor, es hermosa la palabra. Eso está ahí en 1 Corintios 6. Esa palabra es profunda. Se hace un espíritu con el Señor. Yo me echo un espíritu con mi Señor. Y usted, porque se une una ramera, se hace un solo cuerpo y sucede un misterio, porque hay transmisión de alma, de espíritu. Y es el pecado que más daño hace al cuerpo. Por lo regular, yo he dicho aquí, no lo haga como una doctrina, que en las iglesias por chisme a nadie lo excomulgan, ni lo bajan a un predicador, ni a un adorador, ni por robo tampoco, yo lo he visto. Debería ser así, porque la iglesia hay que exigir integridad. Ahora, por eso sí lo bajan. Entonces, lo que hace Dios cuando quiere quitar a alguien, dice, bueno, si él roba, ya eso es en las iglesias, no se me alarme, hermano.
Si él roba, ahí está robando todo el mundo, hasta el pastor, porque eso es robar cuando usted está pidiendo, eso es robar, ¿eh? Lo que pasa es que un robo con anestesia más con altura, por eso es como quitarle la cartera a alguien. Entonces por robo no pueden sentar a la gente porque ese pastor está robando. Por chisme no hay sitio en la bolita del mundo que más chisme se propague en las iglesias. Porque diga que no, hasta más que la empresa que usted trabaja del mundo. En las iglesias es un centro de mucho chisme. Por eso no se puede votar porque va a haber que sacar a todo el mundo. No, todo el mundo va a tener que sentarse. Entonces hay algo cuando Dios se entrega a alguien. Entonces dice Dios, bueno, como por robo no lo va a votar porque todo el mundo es ladrón. Por chisme, todo el mundo es chismoso. Por ira tampoco. Por rejuego tampoco. Pues yo voy a levantarle ese gigante que está dormido. Eso se llama entregar. Le voy a alimentar. Yo le he restaurado, dice Dios. Pero le voy a levantar el gigante, ese espíritu de exceso que tiene. Y va a cometer no es Dios que lo manda eso. Pero Dios es que lo voy a entregar y le levanta ese espíritu. Y esas personas, cuando hermano, una persona después que ha sido restaurada, dijo Pedro, y vuelve atrás, es peor. Y cuando le levantan ese espíritu, no hay quien lo aguante, no se puede aguantar. Y ahí es que eso lo excomulgan, porque le está haciendo daño al cuerpo. Y ahí sí la iglesia lo excomulga, lo expulsa del ministerio. Por eso sí, pero por otra cosa no. Muy raro que usted vea a un pastor que lo siente por hablar mentira. Y eso está lleno de mentirosos. Muy raro. Ahora, por eso sí se alarman. Entonces a veces Dios puede usar eso cuando lo quiere quitar. O la muerte. Dice Pablo que hablando en el contexto de las Santas Cenas, algunos por tomar la cena indignamente, que se puede generalizar, están enfermos, otros duermen y algunos están debilitados, porque el pecado enferma y puede poner a dormir a una gente. Ahí algunos dicen que es muerte espiritual, algunos han muerto. Él puede quitar un miembro, amputarlo de la iglesia, un líder, etcétera. Pero también Dios puede entregar a alguien. A Himeneo y Alejandro lo entregó. Lo puede entregar a una área que él ya lo ha restaurado y lo entrega eso mismo. Y hay líderes en las iglesias enteras que le han entregado a su extravío por el pecado. Pero si hay un pecado que sí que hace daño y que destruye, es contra el cuerpo. Todos son iguales, pero aquí Pablo dice, 1 Corintios 6, que el pecado de fornicación es contra el cuerpo. Los otros están fuera, pero ese es contra el cuerpo. Y dice, vosotros estáis envanecidos, en el versículo 2, siguen orgullosos, arrogantes. No debierais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque esto fue una epístola, una carta, él estaba ausente, pero presente en espíritu. Nosotros estamos unidos a través del espíritu. Estamos unidos con los hermanos de Europa ahorita mismo, ahora, por el Espíritu Santo. Mírenlo ahí. Pablo no estaba ahí, pero estamos unidos por el Espíritu. Ahora mismo, si mis hermanos en Latinoamérica están adorando, yo estoy ausente de ellos, estoy presente acá, porque no soy omnipresente ni usted, pero en el Espíritu estoy ahí con ellos. Pablo estaba con ellos en el Espíritu, porque esta dispensación es del Espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Como él era apóstol, la autoridad, él lo juzgó. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ahí se unió con los líderes de la iglesia, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás.
para destrucción de la carne. Una carne entregada a Satanás. Es que anoten, yo le puse más adelante, lo voy a explicar, cuando se te quita la protección, cuando yo estoy bajo la poderosa mano de Jehová, yo no estoy en manos de Satanás, sino en manos de Dios. Cuando Dios me deja y me entrega, ya yo paso a otra mano, aunque sea cristiano. Hay cristianos que están en manos de Satanás. Le han entregado a este hombre de inmoralidad juzgada, le entregaron su alma a Satanás, y ahí sí es terrible. Ese sí destruye. Empieza a pecar deliberadamente, a hacer cosas. Hay cristianos, un cristiano se puede entregar. Y Meneo y Alejandro, yo lo puse más adelante, lo vamos a leer. Pablo lo entregó a Satanás. Dice, naufragaron de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Lo entregué a Satanás. Le entregué su carne, su alma, para que lo dirija a él. Y le quité la protección. Es quitar protección. No es que te va a morir ahí mismo. Es que, como dijo el apóstol Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a dar a su cieno, a revolcarse en el lodo otra vez y al mundo. Y va a estar en manos de Satanás. Y dice que es peor el postrer estado. Como aquel hombre que tenía el demonio, que fue limpio, y después vinieron 7 más, y con el que estaba 8, creo, reinicio. Entonces la carne, a fin de que el espíritu, mírenlo ahí, la salvación no se pierde para los arminianos. Sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, el pecado es como una levadura que pone la masa así, mira? Es un pedacito de harina cuando usted la prepara y con la levadura se pone así. Leuda toda la masa. Vamos a exponer. Empezar, ya yo leí el texto, 1 Corintios capítulo 5, la exposición del mensaje. De cierto que se oye entre vosotros fornicación. 1 Corintios 5:1, a exponer el mensaje. ¿Cuál ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre? Ya hablamos de fornicación, yo no voy a hablar más, detenerme más, porque ese no es el tema. El tema es el versículo 2, es que quiero enfatizar más en este mensaje. Y vosotros estáis envanecidos, que es hinchado, arrogante, o sea, no le importa ese pecado. Le dijo Pablo que están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentados? Entonces le dice Pablo que ese es el tema nuestro hoy, que ya voy a ir a la raíz del mensaje, al centro. Ustedes no se lamentan, estaban cauterizados, tenían una mente cauterizada. Digo, ustedes están un miembro está cometiendo un pecado de fornicación con la mamá terrible, que ni entre los gentiles se escucha, y ustedes ni siquiera se lamentan, están la arrogancia, están hinchados, como que no está pasando nada. Eso está pasando en las iglesias hoy en día. Hasta con esta pandemia, muchos ayunos, lavarse los pies, que son métodos religiosos que usan, mecanismos de defensa. Y de verdad nosotros la iglesia no nos hacemos en el área que Dios quiere que nos arrepintamos. Todos esos espíritus que hemos introducido los líderes a las iglesias, cosas anatemas que se están haciendo pasar por Espíritu Santo. Y de eso es que Dios quiere que nos arrepintamos. Porque es muy fácil tratar síntomas. No, vamos, un lavado de pies y vamos a ayunar para que limpiar el campamento, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero irse a la raíz del asunto. Un ejemplo, ¿qué Dios quiere en la iglesia en estos tiempos? Pero eso todavía no lo han tocado, yo no lo he escuchado, el dinero. Quiere limpiar a la iglesia de la avaricia. Y ellos van por todos los síntomas, pero no hablan del dinero, porque no eso es un santuario, una vaca sagrada, no se le puede tocar. No he visto con esta crisis que ha pasado, que las iglesias, gracias a Dios que ya se están reuniendo,
Alguien ha tocado eso del dinero, ningún pastor, porque eso no se puede tocar. De ser más íntegro en el aspecto del dinero, en el aspecto de la avaricia, pero eso no se toca. Otra cosita así, no, que parece que el Señor quiere esto y por eso nos ha dispersado y que nos ha hecho esto, pero no se toca el dinero. Cuelan el mosquito y se traga el camello. No hay una verdadera lamentación por el pecado. Entonces el énfasis de Pablo a los Corintios, ustedes cayeron en un pecado, porque es complicidad apoyar a este muchacho y no se lamentan. Y la madurez de un hombre debe de observarla siempre ahí, el nivel de sensibilidad que tiene con el pecado. El cristiano debe de, dice Pablo, que se examine a ver si está en la fe. Si me afecta el pecado. Si yo cometo algo, aunque nadie se dé cuenta y me quedé igual, no me afecta, no me lamento. Estoy grave, no hay temor a Dios. Se ha perdido el temor. Y un cristiano maduro, llora el pecado y le duele. Y se preocupa. Y ese fue el pensamiento cuando estaba leyendo para este mensaje de esta tarde. Que Pablo le dijo, ustedes se están lamentando. Y el Señor le dice a su iglesia, se lamentan cuando cometen un error. Porque pecado, toda injusticia, dice Juan, es pecado. Y pecado es errar al blanco. No se están lamentando, están tan envanecidos, tan orgullosos. En las iglesias nosotros hemos visto parejas que están en adulterio. Líderes en adulterio. Él con una hermana y ella con otro. Y ellos lo saben y se han llevado a reuniones. Y lo primero que dice, no vamos a ocultar esto. No se lamentan ni lloran el pecado. Vamos a ocultarlo por el ministerio. Sí, ya vamos a dejar esto así y dejarlo ahí, pero es por el ministerio, papi, que mi amor, que tú tienes un llamado de Dios. ¿Pero qué ministerio, hermano? Si Dios nos llamó a ser honestos, a integridad, ¿y qué ministerio? En pecado. El Señor quiere que nosotros seamos bien sensibles al pecado. Cuando el Espíritu Santo me redarguya, que yo llore, eso no es nada. Y la iglesia hoy en día, materialista, narcisista, del reino ahora, de la prosperidad, no lamenta el pecado, como estaban los corintios. Ustedes están envanecidos. La versión Dios habla hoy dice, no se lamentan y ustedes no se ponen tristes, que me gustó esa traducción. Este hombre está en este caso de inmoralidad y ustedes no se lamentan. La versión Dios habla hoy dice, ustedes no se entristecen porque el pecado trae temor y una gran tristeza. Adán cuando pecó tenía una comunicación porque era la cabeza del planeta, directa con el Creador. Cuando el Creador lo llamó Adán, Adán, él tuvo miedo, se escondió, porque eso hace el pecado. A veces cuando una persona es bien temerosa de Dios y peca, le da vergüenza con Dios, porque y los ángeles somos espectáculo al mundo, a Dios y a los ángeles. Yo no me da vergüenza decirlo en público. Yo he tenido en mi vida acciones mías que no me han gustado y cuando he ido a orar me da vergüenza. Yo sé que estoy cubierto y Cristo es propicio a mí, pero en mi mayordomía me ha dado vergüenza hablar con Dios. Y digo, wow, Señor, me afecta el pecado. Un día tuve un sueño, hermano, feo, y no lo voy a citar. Y cuando me levanté, siempre lo he dicho aquí, nervioso, digo, ay Señor, gracias que fue un sueño. No estamos hablando de impecabilidad, somos débiles, vamos a pecar. Estoy hablando que me afecte.
¿Están despiertos? Que me preocupe. La iglesia hoy en día ha caído un cuadro de psicopatía. Porque yo lo veo, lo siento, de frialdad. El psicópata no tiene emoción, hermano, y no cambia. Hay jóvenes, por eso el joven en los noviazgos tiene que cuidarse. Se mete con un psicópata. Si usted ve un hombre medio raro con síntomas de psicopatía, el problema de psicópata es porque no hay pillo, como dice alguien, que no sea simpático. Es muy simpático. Y el psicópata le gusta vivir de las mujeres, hermanos. A lo primero te da. Pero el psicópata tiene una característica. Que si usted lo desecha, jamás en tu vida te va a dejar solo con la muerte. Eso es un peligro, una joven meterse con un psicópata. Y son muy simpáticos para conseguir sus presas, mucha apariencia. Porque no tiene emoción, no le afecta. El psicópata puede matar a alguien. Y los psiquiatras dicen ellos que no cambian, nunca va a cambiar un psicópata. Esos hombres que persiguen a la mujer cuando la abandona, hermano, no la dejan tranquila hasta que la mata. Y no vale orden de protección. Hay muchos locos en las calles, hay que cuidarse. Un acoso sexual, eso es terrible porque te quita la paz, hasta la muerte. Pero que un peligro, uno de los peligros, más una advertencia del Espíritu Santo, grande de cristianos, es cuando llega un grado de insensibilidad, que una apatía, que peca y no le duele. Un carnal no le afecta el pecado. Es insensible. Entonces ese es el énfasis de Pablo y del Espíritu Santo. Me inquietó ayer hablar de esto, esta tarde, hermosa tarde. Dice, pero ustedes no se entristecen. Yo he visto gente, cristianos, que cometen cosas, pero siguen igualito, hermano. Digo, pero no le afecta la conciencia, no le hace daño. Porque yo siempre vamos a pecar. Cuando yo he pecado y he errado y he hecho, me he salido de la voluntad de Dios. Me afecta, hermano, me perdona que me ponga de ejemplo y yo sé que a ti. Cuando yo he hecho cosas que Dios no me mandó, me afecta y me pongo bien triste. Digo, wow, le fallé a Dios. Me duele porque Él no se merece eso. Porque yo soy salvo por gracia y soy un hijo de misericordia. Y nunca le podré pagar al Señor lo que Él ha hecho por mí, pero me duele. El pecado me trae mucho dolor. Y ese es el énfasis de Pablo. Dice, este muchacho vive con la madrastra. Y ustedes están orgullosos, envanecidos. Y no le afecta, no le duele eso. No se entristecen. Dice la versión, Dios habla hoy. Ustedes ni tristes se ponen por el pecado. A mí el pecado me ocasiona una tristeza como se me murió alguien. Una tristeza. Digo, wow, te fallé, Señor. Hay muchas debilidades tuyas y mías que no pueden salir de aquí. Pero cuando la cometemos, aunque nadie te haya visto, eso provoca tristeza. Porque somos espectáculos. Todo el mundo nos está mirando, aunque nadie te haya visto. Nos están mirando todos los seres espirituales, celestiales. Los ángeles me miran. En la habitación, en el secreto, en mi casa, me miran. No estoy hablando de paranoia, estoy hablando de temor a Jehová. Porque yo soy un espectáculo. El espectáculo es alguien que van a ver todas las personas y pagan para verlo. Y cuando un cristiano comete un error y eso no le afecta, hermano, hay que llevarlo para intensivo. Porque la conciencia se cauteriza, está en un estado grave. Y la iglesia ha caído en ese estado hoy en día. Entonces cuando está así, no hay capacidad para arrepentimiento, ni quebrantamiento. ¿Y cómo?
El quebrantamiento y el arrepentimiento es una persona con un corazón contrito y humillado y contristado, triste de verdad. Digo, le fallé a mi esposa, le fallé a mi hermano, le fallé a mi esposo, pero primero a Dios. Porque el pecado, el resultado, es tristeza y dolor, amargura. Hace daño el pecado. Una iglesia mundana no está insensible al pecado. No le afecta, está inmune. La iglesia se ha ido inmunizando en contra del pecado. El único pecado de la iglesia, como yo decía cuando empecé, que te excomulgan, te sacan, te expulsan, es el sexo. Después haga lo que usted quiera. Ánchese la puerta. Haga de todo, porque es un carnaval, un desfile de modas. Y dice usted, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal ración. Estoy en el versículo 2, me quedé. Ustedes están envanecidos y no se entristecen. No le importa. En la traducción de Simon Kistemaker dice, y vosotros sois arrogantes. En la versión que yo leía lo primero, era la Reina Valera del 1960, están envanecidos. Dice, Kistemaker, dice Simon, este traductor reformador, ustedes son arrogantes. Él dice, más bien no deberíais estar dolidos, que te duela. Sacad de vuestro medio al hombre que cometió semejante cosa. Yo voy a empezar a desarrollar ese versículo ahora. Él dice, ustedes no están dolidos, dice esta traducción. Y la de Dios habla hoy, dice, ustedes no se entristecen. A los corintios, no se ponen tristes. Yo escribí aquí usando una pregunta retórica que espera un sí. O sea, que esta pregunta es como algo retórico que Dios le dice, es una pregunta con respuesta ahí mismo. Y ustedes no se entristecen. Como respuesta, Pablo indaga, más bien no deberíais estar dolidos. Es una pregunta, pero con respuesta. Más bien no deberíais darte dolor ese pecado. Ahora que le has hecho notar que el cuerpo de la iglesia tiene una mancha, Pablo le ha revelado la mancha que hay en los Corintios, que es toda la iglesia, que lo afecta a todos. Si un miembro peca, todos pecan. Les pide que empiecen a lamentarse. Esa es la petición de Pablo. Digo, pero ustedes no se lamentan. El verbo dolerse apunta al dolor que se siente por el pecado cometido. Ese es el dolerse. Sea por uno o por otros. El pecado mío o de la iglesia. Me tiene que doler. Yo no puedo estar apático. El pecado, cualquier pecado de la iglesia en general, respetándole y con amor, restaurando. Pero me debe de doler, hermano. Un pecado mío, si no me duele, yo estoy grave, perdí la sensibilidad. Ese es el énfasis del mensaje esta tarde. Y yo no estaba pensando en nada de eso, nada de estos días. Ayer me llegó leyendo. El título del mensaje, yo le iba a poner cuando Dios se entrega, y después el Espíritu me puso, no, háblame un poquito, dale más énfasis. Cuando uno peca, si siente dolor. Y la pregunta que te hace Dios, joven, y a mí hoy, cuando cometo mis errores, ¿me duele? O yo vivo como si nada, si no te dolió ni me dolió, perdí la sensibilidad. Tengo un callo en la conciencia. Y a toda la iglesia el Espíritu Santo nos hace una pregunta hoy. Cuando erramos, ¿nos duele? ¿Me entristezco? ¿O estoy alegre? ¿Estoy de fiesta y en fiesta?
no estoy hablando de impecabilidad. Soy imperfecto y voy a cometer siempre errores, y usted. Pero me duele. Cuando ofendo a Dios me está doliendo. Me está poniendo triste cuando lo ofendo. Cuando me salgo de su voluntad, me pone triste. El Antiguo Testamento nos da el ejemplo de Esdras. Ustedes se recuerdan en la etapa de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, cuando Ciro dio el decreto y volvieron a edificar a Jerusalén y el templo, que se dolía por la infidelidad de los exiliados. Cuando ellos volvieron, volvieron a Jerusalén los judíos, los israelitas, y edificaron el templo, pero se casaron con extranjeras de los pueblos vecinos. Busquemos Esdras, porque estamos en 1 Corintios 5:2 exponiendo ese texto, y ustedes están envanecidos, arrogantes, y no le duele el pecado. Esdras 9:1. ¿Qué debe hacer el pecado en nosotros cuando a mí y a ti también? Esdras, así como yo me alegro cuando hay algo que obedezco a Dios, me pongo contento. Ay, Señor, gracias porque la gloria es tuya, tú me ayudaste a no caer. Una debilidad. Gracias, Señor, que tú me has ido limpiando de esto. Me pongo contento. El servirle a Dios no es pasivo, es activo. Es diario, es una lucha y es activo. Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, eso es la etapa del retorno, cuando después de la cautividad de 70 años en Babilonia, el pueblo de Dios, Ciro dio el decreto y volvieron a edificar el templo, lo que se llama la etapa de retorno. Y los príncipes en Esdras 9:1 volvieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de fornicación de los pueblos de las tierras, que Dios le dijo un mandamiento en la ley: no se mezclen, no se mezclen. En la dispensación del Espíritu, Dios le dice a la iglesia: no se mezclen con el mundo. A Israel, no se mezclen, porque es una nación santa, apartada para mí. Ya estamos en la dispensación del Espíritu. No se mezclen con el mundo. Mira, hermanos, el Espíritu Santo nos dice esta tarde: hasta tus familiares inconversos, amistad, hay que amarlo y servirle, pero no te dejes arrastrar de ellos. Amándolo y servirle, porque Dios no nos sacó del mundo todavía. Estamos aquí. No te pido, como dijo Jesús, que lo saque, pero que no venga, hermano, el tío ese borrachón y mujeriego, que venga a llevarte a ti a eso, porque no, que eso no es nada. No, no, papá, espere. Yo he parado mucha gente, digo: no, yo te amo, pero yo le estoy sirviendo al Señor, ten cuidado. Así no, papá. Yo he tenido, hace más de 30 años, cuando empecé aquí a servirle al Señor, yo tenía un familiar, pero muy allegado mío, que era mi pana. Andábamos todas las fiestas juntos, y él me lloró porque se disolvió la amistad, porque dos personas que no estén de acuerdo no pueden estar juntos. Ahora, si yo con el mundo me siento cómodo y algo raro, estoy en la carne, porque nosotros íbamos a todos los paris juntos y se sintió amputado. Él dijo: yo te necesito para mis canes. Contigo era que tú eras que yo hacía mis bailes, mis fiestas, y tiene que volver, él me dijo. Yo dije: no, papá, yo no puedo ya. Conocí al Dios de Israel. Yo puedo seguir la relación contigo y amarte, pero yo no puedo estar en esos canes de fiesta. Y yo andaba con él acabando el mundo. Para esos tiempos recuerdo que había un merengue que decían: el baile del perrito, bailando el perrito.
Y voy a seguir, hermano, me luce bailando el perrito ahora. Dios mío, voy a seguir en lo mismo. Él me lloró, pero me lloró literalmente. Wow, me hace falta. Me quedé con un vacío. Dije, no, I'm sorry. Por lo regular, ellos no vuelven más, no te buscan. Porque no hay ninguna relación de Cristo con Beliar, ni la luz con las tinieblas. El impío cuando ve que tú estés en las cosas santas ni se te acerca. Ahora, si uno está bien mundano, se te acerca, hermano. Porque te quiere sonsacar. Una cosa es amarlo y respetarlo. Y compartir también bajo sus límites. Pero no revolcarse con ellos. Ni que me lleve a lo de él. Mejor yo lo tengo en lo mío. Y sigo leyendo en Esdras 9. Los pueblos de las tierras, de los cananeos, los heteos, fereceos, jebuseos, todos esos feos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Yo no puedo estar con el mundo, estar como ellos, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. El linaje de Dios en la iglesia hoy ha sido mezclado con el mundo, con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, los líderes. Cuando oí esto, ese es un cristiano sensible al Espíritu Santo. Entonces, ¿están conmigo leyendo? Cuando Esdras oyó esto, dice, rasgué mi vestido. Le dolió, hermanos. Me duele. Hay pecados en las iglesias que como yo voy al internet que a mí me duele. No puedo hacer nada, claro, pero me duele. Wow. Dios mío, Señor. What happened? ¿Qué pasa? Me tiene que doler. Cuando un miembro de la iglesia comete algo muy feo, los pecados todos son iguales para Dios. Por ahí unos pecados, como le llaman los católicos, hay pecados veniales, que para eso ya con 3 Padre Nuestro se va rápido. Pero hay pecados mortales, que tiene que decir como coger rosario, hermano, y como 1000 Padre Nuestro, para conseguir una indulgencia, una penitencia, un castigo, para venir el perdón. Pero en la situación que está la iglesia hoy en día, a mí me duele. Wow, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es Espíritu Santo. Ese espíritu está sentado en el templo, según de Tesalonicenses 2. Se está haciendo pasar por Dios y me duele. Porque somos vasos de Él. Los pecados del otro y los míos también me deben de doler. A Esdras le dolió, se entristeció. Dice, rasgué mi vestido y mi manto. Y se fue más allá. Arranqué pelo de mi cabeza. Ahí yo estoy cogido, hermano. Pero Lewis, Daddy, Luis pueden, o una hermana. Y eso sí duele. Y más duele, que es más sensible, de la barba. Hermano, estaba grave. Se habían ligado con los otros pueblos, los jebuseos, cananeos, amorreos, y dice, a Esdras le dolió, y no fue Esdras, fueron sus hermanos. Y ahí Esdras no está pendiente del castigo, es que le dolió lo que le hicieron a Dios. Ese hombre tenía el corazón de Dios. Era sensible al pecado. Y me senté angustiado, usted ve, y en extremo, no una angustia así, hermanos. Fueron los israelitas que cometieron ese pecado. Y dice él que se arrancó las barbas, el cabello, y le dolió.
Por el pecado de la iglesia me debe de doler. A ese no le cae la exhortación de 1 Corintios 5. Esa persona está en una fornicación con el padrastro y no se lamentan. Ese sí se lamenta. Y no fue él. Él no había hecho nada. Un hombre íntegro. Pero se rasgó el vestido, se aló la barba, se arrancó la barba, el pelo, y estaba angustiado en gran manera. Le afecta el pecado. Un cristiano íntegro, temeroso de Dios, sufre por el pecado. Le duele. Lamentaciones capítulo 3 versículo 39. De ahí fue que yo saqué el título del mensaje de hoy. Lamentaciones 3:39. Capítulo 3 versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice aquí Jeremías. Laméntese el hombre en su pecado. En eso sé que yo tengo que lamentarme. A veces yo he escuchado al pastor y digo, wow, siervo, si nosotros hubiésemos comprado, usted se recuerda cuando esa emisora nos la estaban vendiendo, costaba $10,000, ahora cuesta $100,000, debiste comprarla. Y ay, yo me lamento, de eso no tiene que lamentarse. Yo me lamento que hubiésemos aprovechado eso por autoridad. Mira qué cara está, debimos comprar la emisora o el canal de televisión. Ay, yo me lamento que esa familia que tenía tanto dinero se fue de la iglesia. Me lamento de esto, de aquello. Dice, el hombre espiritual debe de lamentarse del pecado. Eso sí tiene que dolerme. Lamentaciones capítulo 3. El pecado a un cristiano temeroso debe de dolerle, hermanos. Si no le duele, tiene que examinarse o trabajar con eso. Las abominaciones, sacrilegios que está cometiendo la iglesia hoy en día, al cristiano debe de dolerlo. Y el mío me está supuesto a dolerme. Cuando yo cometo mis errores, me duele. Digo, wow, fallé. Y me pongo bien triste. Usted me quiere ver a mí, me perdona ponerme de ejemplo. Triste, 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 cuando peco, hermano. Y yo no estoy hablando cosas de sexo, porque ya ve, yo no hubiese podido estar acá. Yo estoy supuesto a estar restaurado en esa área. Claro, como leíamos en 1 Corintios 6, versículo 15 dice, ¿se recuerdan? Yo iba huyendo a eso sí, yo le huyo. Hasta con las hermanas me cuido. Yo he conocido pastores que los esposos trabajando, eso no edifica. Y ellos con las esposas para arriba y para abajo en el carro. No estoy hablando de paranoia, entiende, hermano. Y van a las casas a visitar cuando el esposo no está. La poligamia, somos monógamos, una sola. Entonces dice Pablo, húyale. Nadie te conoce a ti, ni tu esposa más que usted mismo, ni yo mismo. Si te está gustando a alguien, ni te acerque por ahí. Porque le puede gustar, eso es natural. A las mujeres les gustan los hombres, los varones sí, no es homosexual, porque ya es muy raro el heterosexual. Antes ya se ve raro una pareja en la calle, todo el mundo es... Esto está como Sodoma y Gomorra. Pero me está supuesto dolerme, sufrirlo. Puede ser que usted diga, uno salga de contexto, no, pero que el Señor me llamó a paz. No, hermano, estamos hablando de pecado y un atributo de Dios. Uno de lo más hermoso es que Él es santo. Me tiene que doler y lo sufro. Por eso yo no me explico cómo un hombre se puede parar
Yo me he parado aquí, amado, con cositas que me siento que están mal y me afecta predicando, me afecta. Digo, oh, Dios mío, Señor, ayúdame la sangre, pero en paz, la sangre de Cristo me cura, pero lo voy a corregir. Como decía un hermanito que cuando yo, ¿cómo está todo? Tomando medidas, voy a tomar medidas. No hay más terrible para mí cuando yo estoy aquí predicando y el Espíritu me dice, tú no estás viviendo eso. Y yo digo, wow, ya Señor, pero tengo que decirlo porque me afecta. Tú no estás viviendo eso. Le debe de preocupar el pecado. Le puse aquí atormentarle. El pecado, afectarme, dolerme, entristecerme. Si no está pasando nada de eso, que no está pasando en muchas partes, porque todo es prosperidad. Estamos graves, hermanos. Como narrando el apóstol Pedro de Lot. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades, 2:6, de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que sabían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, que quiere decir nefanda, repugnancia, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía, le dolía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice que Lot, viendo los hechos inicuos, afligía su alma, narrando el apóstol Pedro aquí, le dolía. Esdras le dolió a Lot, era un hombre íntegro. Le dolía el pecado. De los otros, no destruir, que le duela. Ese puede ser un intercesor. Que me afecte, que lo abrume. Digo, Señor, en mis oraciones, Señor, misericordia, que me duelan los abortos. El sexto mandamiento de Dios, no matarás. Que me duela cuando se le quite la vida a alguien. Que me duelan las injusticias. Me duela. Que aflija mi alma como Lot, el primo de Abraham o el sobrino. Cuando un hermano caiga, que me duela. No para destruirlo, para ayudarlo a restaurar, pero que lo llore. Digo, ay Señor, ¿y cómo vas a arreglar esto ahora? Consejo, ayuda, levantarlo, pero que me duela. No hay algo que más me causa dolor que un divorcio. Yo he visto divorcios de parejas, amistades mías, pero muy amigos, y yo lo he llorado. Ay, Señor, qué dolor, qué amputación. Tantos años ya con niños grandes divorciarse, me duele. Esos muchachos ahora, ella va para un lado y él para otro. Y si terminan en divorcio matándose, más me duele. Digo, ¿y por qué? Si supuestamente se amaban, o el amor filial, o eros. ¿Pero por qué? Porque el amor verdadero no termina nunca. El amor ágape, pero me duele. El apóstol Pablo en Atenas, ese es el tema de hoy. Este hombre en 1 Corintios 5, en fornicación, y dice que no le dolían a la iglesia entera y a él. Ni triste estaban. Estaban tan orgullosos que el pecado no lo ponía triste. A mí me entristece y a ti yo lo sé.
Me duele. Hechos capítulo 17, versículo 15, en Atenas. Para redimir el tiempo, empecemos en el 15. Hechos 17, 15. Yo creo que ese fue el texto que leyó el siervo Denis. ¿Se recuerdan? El miércoles. Hechos 17, 15. Pablo primero aquí estaba en Tesalónicas. Tuvo una gran persecución en Tesalónica. Llegó a Berea y dejó en Berea a Silas y a Timoteo. El blanco era Pablo. Dejó a Silas y a Timoteo en Berea, primero en Tesalónica, llegó a Berea y de ahí lo llevaron a Atenas. Y vamos a leer, es el contexto. En Atenas él estaba esperando a Silas y a Timoteo, que eran sus colaboradores. Hechos 17:15, yo he leído muchos textos en prédicas. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Hubo que sacarlo corriendo de Berea. Lo iban a matar. Ese es el cristianismo. Sufrir persecución. Y Timoteo y Silas se quedaron en Berea. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea que Pablo en Berea le dijo: llévenme a Atenas, pero díganmele a Silas y a Timoteo, tráemelo rápido que lo necesito. Estoy parafraseando. Lo más pronto posible que me lo traen. Porque el blanco era Pablo, no era Timoteo. Siempre quieren aniquilar a la cabeza al profeta. Mientras 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía, o sea, se excitaba, le dolía, avivar una pasión, se atormentaba a Pablo, enardecía quiere decir, se excitaba, avivaba una pasión, se atormentaba. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Una pregunta: ¿la iglesia se está enardeciendo, se está atormentando por el pecado que está pasando hoy en día? ¿Tiene agonía? ¿Está orando? No, todo se resuelve con ayuno y lavar los pies, todos. Y un arrepentimiento de labios. Jesús dijo: bien profetizó Isaías, de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Su temor son mandamientos y doctrinas de hombre, no mío. Él quiere un temor del Espíritu Santo, de alguien que ha caminado con Dios y que lo conoce y que lo ama en gran manera. Y ese es el temor a Jehová: amar el bien y aborrecer el mal. El Señor quiere cristiano en estos tiempos sensible. Un cristiano sensible al pecado va a ser honesto en todo, hasta en las escrituras, en la exposición de la palabra. Va a ser honesto, íntegro en todo, en su manera de salir, de entrar, de comportarse. Y el pecado le vas a doler, el de él y el de los demás. A estos hombres les dolía el pecado. A la iglesia no le está afectando el pecado hoy en día. Todas las abominaciones que se están haciendo en el campamento de los santos, lo mismo que pasó en la etapa de retorno cuando volvieron de Babilonia a Jerusalén. Se casaron con las cananeas, los egipcios, jebuseos, eteos. Se mezclaron. Así está la iglesia. Pensamiento. Yo escribí aquí un pensamiento. La complicidad se ejerce, que a mí me gustó ese pensamiento, no es mío, pero me gustó. La complicidad se ejerce por acción o por omisión. La complicidad se ejerce. Y yo no quiero ser cómplice.
por acción o por omisión. Si usted no dice, es cómplice, por omisión. Si sabes y participa, acción, es cómplice también. O sea, que de ese espíritu, no, que todo el mundo haga lo que quiera, que el espíritu de Cristo, el amor está ahí fuera de contexto. Pecado es pecado, hermano. Con amor, restauración. No se haga cómplice, por acción o por omisión. Si usted se queda callado, no, aquí no pasa nada, todo es cómplice. Me tiene que entristecer el pecado. Y confrontarlo también. Yo podía ponerme un bozal y no citar nada de esto para buscar gentes en las prédicas, pero líbreme Jehová. ¿Cómo puedo callar? Como dice Isaías, no callaré hasta que vea a Jerusalén restaurada. No callaré. Porque tenemos una deuda con el Señor. Cuando actúo, soy cómplice. Pero cuando no digo nada, omisión, soy cómplice. A mí una vez un pastor en una actividad me llamó y me dijo que yo me fui de la actividad. Y me dijo, Reynoso, ¿qué pasó que te fuiste? Y yo, no, siervo, yo no soportaba eso. Porque cuando habían luces y salió un muchacho como haciendo malabares, después vinieron, antes de las bailarinas, salió uno solo, como un rito diabólico. Y él me dijo, pero ¿tú no viste lo que pasó? Y me dice, eso está bien malo, pero ¿y qué tú hacías ahí? Yo me fui. No me voy a hacer partícipe de eso, hermano. Ah, no, es un radical. Dígame lo que quiera. Me fui de ahí. Yo no me voy a hacer cómplice. Apoyar eso. Sí, pero ¿qué hace metido ahí usted? Salga de ahí, salga corriendo. Salí de Babilonia, hermano. Y no toquéis lo inmundo. Salga de Babilonia. El no decir nada también, eso es cómplice y está revolcándose con ellos, es complicidad. Esdras no se revolcó con los israelitas que ahora estaban con las otras naciones. Él dijo, no, sí, hay que amputar eso. Se han casado con cananea y si tienen hijos se pierden todos. Esto es la ley, ahora en el espíritu, el amor. Pero corregir, hay que corregir. Se lo dijo Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 5:22. Busquémoslo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Ahora, hermano, no haga como hacía un hermanito que era un llorón. No, ¡ay! Y dije, lloró el pecado. Eso no es arrepentimiento, eso no es llorar. Eso es teatro. Ya, otra vez a hacer lo mismo. Llorarlo de verdad, dolerle con un deseo ferviente de no hacerlo más, aunque caiga. Porque aquí no nadie es fuerte, el único fuerte es Dios. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aleluya, tremendo texto, ¿verdad? A mí me gusta ese texto. Consérvate puro, no participe de pecados ajenos. Sus familiares, amigos, amarlos, servirles, pero sin revolcarse con ellos. No participe de sus inmundicias. Digan, no te quieren arrastrar, digan, no, aquí no. Hay cristianos que están tan contaminados como esta iglesia moderna, la odicense que se ha levantado, que no son diferentes a los otros gusanos. Yo puse aquí esta palabra fuerte. No son diferentes a los gusanos del mundo. Pero no podrán escapar
de su conciencia. Hay algo, hermano, el Espíritu Santo me redarguye, pero hay algo para los impíos y para los cristianos también, que no van a escapar. Un cristiano que iba mal de la conciencia. Eso es terrible, la conciencia. Cuando alguien no es absuelto por la conciencia, es terrible. Yo he hecho cosas que en la niñez que me ha dado brega perdonármela, la conciencia. Y estoy en paz, Dios me ha restaurado. La conciencia me ha dado brega, Dios lo ha hecho, sí. Me ha absorbido de algo que hice en mi niñez, en la juventud. Pero me ha dado brega, injusticia, castigo divino. Y el de la conciencia, hay que cuidarse. Eso de que a las jóvenes, no preservativos, sexo seguro y la conciencia y la intimidad, hay testigos. Y si ese muchacho lo riega en todo el estado y el barrio, joven, que lo va a decir seguro que se acostó con esa persona, porque ellos lo dicen, porque son espíritus. Ni aún en tu cámara secreta hable mal del rico, ni diga mal del rey, porque las aves del cielo correrán la voz, que son un tipo de demonios. Y las que no tienen, las que tienen alas, harán saber la palabra. Una intimidad no es secreto. Lo van a ventilar. Por eso todos esos líderes religiosos siempre es la víctima que lo delata, porque no se quedan con eso. Y hay pastores que un pastor una vez lo agarraron en el internet en pornografía y se suicidó. La conciencia lo mató. Y eso está ahí, búsquenlo. Voy a guardar el nombre. Se pueden evitar todas esas cosas. Y si en la iglesia empieza a exaltar más y a ministrar más de santidad. Porque todos los mensajes hoy en día son propagandas, una gran cantidad. Ahora con el coronavirus todo es, no hermano, buscando por qué vino esto. Pero ya está bien, yo puedo hablarlo un día del coronavirus. Pero yo tengo que seguir estudiando la Biblia, hermano, no me puedo detener la marcha. Aquí nosotros hablamos en privado del coronavirus un poco, pero ya yo tengo que seguir estudiando la Biblia. Y todo ese investigando por qué vino esto y cuándo se va. No le toca a usted saber los tiempos y las sazones ni a mí. Toda la prédica, bien, estos días, van 6 meses, no puede estar centrada en eso, sino en Jesucristo. Sí, estamos pasando una pandemia. Pero toda mi concentración debe de estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Gloria. Salmos 24, como cantábamos hoy, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Alzao puertas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Toda mi meditación tiene que estar concentrada al Rey de Gloria. Alábalo, bendito Dios. Ya sí estamos en una pandemia, pero yo no tengo que estar con esa presunción. Vamos a investigar por qué vino esto. A mí me lo dijeron. ¿Quién te ha dicho? Predica a Cristo. Por Dios, eso me entristece a mí. Yo veo todas las prédicas ahora, cogen un salmo del Antiguo Testamento y hablar de la pandemia. No están predicando a Cristo. Y me causa tristeza, dolor. Donde quiera que vayan, yo puse aquí, esa será siempre su pesadilla, la conciencia. El remordimiento le seguirá por siempre. Decía Juan Calvino, la peor tortura de una mala conciencia es el infierno del alma viviente. Eso le pasa que vive mal, la conciencia. Y el Espíritu Santo, casi nada. Que Dios nos ayude a vivir con una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, como decía Pablo ante Félix, Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios,
la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia que sin ofensa, limpia ante Dios y ante los hombres. Yo termino ahí. Bendito Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Escribe esta palabra, mandamientos tuyos en nuestros corazones. Que el pecado me cause tristeza y dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.